primer paso de este recorrido que es la Cuaresma. Terminamos la primera semana. Cuando uno comienza un viaje siempre están las dudas, los temores, las preocupaciones. Y eso nos puede pasar también con la Cuaresma. Es importante que nos demos cuenta que no solamente es un periodo como cualquier otro, con sus tradiciones y costumbres, sino que sobre todo una invitación para caminar junto con el Señor Jesús, volver a hacer la experiencia que Él hizo en el desierto, que el pueblo hizo en el desierto, imitarlo. Y si lo hacemos así, vamos a descubrir precisamente todos estos elementos. La semana pasada escuchamos las lecturas del Señor que en el desierto fue tentado, cómo se enfrentó al demonio, cómo lo derrotó, como nosotros tenemos que imitarlo también allí. ¿Cómo derrota Él al demonio? Si no es apoyándose en la palabra de su Padre y clamando, como decían las otras lecturas, pidiendo y al mismo tiempo escuchando. Este segundo domingo nos presenta precisamente con esa sensación que nos puede venir apenas iniciado el camino, como les digo, la duda, la inseguridad, la preocupación. Y nos dice sobre todo que Dios precisamente está siempre atento para apoyarnos, para impulsarnos, para poner en nuestra mente y en nuestro corazón la esperanza. En la primera lectura del libro del Génesis tenemos un evento que a primera vista es curioso y hasta extraño. Abraham se encuentra con Dios, que le ha pedido que salga de su tierra. Y Abraham ha hecho caso. ¿Qué sucede? Que Dios, precisamente para animarlo, Abraham ha dejado su tierra, ha dejado su casa, le ha hecho caso a Dios, ha dado el primer paso, pero todavía no se ha completado su camino. Dios le ha prometido que le va a dar la tierra, que le va a dar descendencia, que lo va a hacer bendición a él, le va a dar bendición a él y lo va a hacer bendición para todos los pueblos. Abraham todavía no ve nada, pero ya dio su primer paso, le ha demostrado a Dios que confía en él. Y entonces Dios le vuelve a repetir la promesa. Pero también le dice a Dios: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿No? Dios le ha prometido la tierra y Abraham le dice: ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y Dios responde de una manera muy curiosa. Le dice: tráeme una ternera, una cabra y un carnero. Les dice que los parte a la mitad. Y Abraham todo el día está ahí cuidando lo que no se lo coman los animales. Esta era una ceremonia que se usaba en aquellos tiempos, cuando dos reyes o dos personas hacían un pacto, una alianza, un contrato muy serio. Era una manera de indicar, ponían los animales y los dos pasaban por el medio haciendo un juramento: que me pase a mí como a estos animales si no cumplo mi parte del trato. Y aquí lo fuerte es que el que pasa por el medio es Dios. Dios se compromete con Abraham. Y fíjense que Dios no le pide a Abraham que pase por el medio, es Dios por su cuenta que se compromete con Abraham, pasando por el medio de los animales, como diciendo: te juro, te prometo que si no cumplo mi parte, que me suceda como estos animales. Claramente Dios está usando esto para que Abraham le entienda, ¿no? Que Dios se está comprometiendo con él. Abraham le hizo caso, confió en él, dio el primer paso. Y Dios, por su parte, da otro paso, precisamente para demostrarle que está hablando en serio, que
todavía le falta un buen camino a Abraham por recorrer. Estamos a los inicios. Pero Dios se compromete. Vemos también una cosa interesante. Abraham siente sueño profundo y un terror intenso, que son características de la presencia de Dios. Son dos elementos que vamos a ver también en la transfiguración. Son elementos que presentan la presencia de Dios, que por un lado es algo grande, pero realmente que el hombre no logra aferrar completamente. Por eso la señal del sueño, ¿no? Es como si estuvieran medio dormidos, porque realmente no logran captar todo. Dios es demasiado grande. Y el terror, ¿por qué? Porque Dios es inmensamente grande como para poderlo sostener. Pero lo importante de este texto es que Dios mismo baja y se compromete con Abraham. ¿Para qué? Para que Abraham tenga la confianza, el valor de seguir caminando. Ya dio el primer paso, pero todavía le queda camino, y va a necesitar tener esta aseguración de parte de Dios para completar ese camino. Y vamos a ver, si ustedes leen el libro del Génesis, que en varias ocasiones va sucediendo esto. A cada acto de generosidad y de fe de Abraham, Dios le viene al encuentro y le vuelve otra vez a renovar la promesa con una nueva muestra de compromiso, hasta que llegamos al capítulo 22, que es el máximo, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y ya sabemos que la historia termina en que Dios no le permite sacrificarlo, pero Dios le dice: te juro por mí mismo. Un juramento, Dios que jura por sí mismo, ¿no? Para que vean cómo Dios no abandona. No es que echa a Abraham y vete por ahí y haz lo que puedas, sino a cada paso Dios está allí al lado de Abraham. Le pide generosidad, da un paso, ¿no? Como un papá cuando está con el niño enseñándolo a caminar, ¿no? Te pone cerquita, da un paso, te vas para atrás, da otro paso, pero tú estás siempre allí. Eso es lo que hace Dios con Abraham, para que pueda caminar todo el camino, porque sabe que solo no va a llegar. Y en el Nuevo Testamento leímos algo muy parecido. Para entender el texto del Nuevo Testamento como el del Antiguo, tenemos que leer lo que hay alrededor. Antes de esto, los apóstoles han dado un primer paso. Jesús les ha preguntado: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los hombres, los que están y lo ven de lejos, dicen que es un gran profeta. Pero él le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos, los discípulos, han comprendido algo más, porque han dado un paso más adelante en la fe en el Señor. Le dicen: tú eres el Mesías. Ellos le están siguiendo, han dejado todo, han dado ese primer paso, pero les falta el camino largo que baja a Jerusalén y a la cruz. Y Jesús sabe muy bien que no van a poder hacerlo solos. Y entonces, ¿qué hace? Se lleva a estos tres a la montaña, y ahí les hace tener una experiencia muy semejante a la que tuvo Abraham. Y aquí también ven ustedes cómo se habla de que les dio sueño, ¿no? Estaban como apesadumbrados, y también les entra el temor, indicativos de que están enfrente de Dios, de que es una presencia misteriosa que no logran completamente aferrar, porque Dios es inmenso, pero que al mismo tiempo les causa esa reverencia y ese respeto. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús tiene un gesto de confianza con ellos, se les revela completamente en la medida de lo posible, es decir, les deja ver a ellos quién es Él realmente, que no solamente es un hombre, sino que es algo más, ¿no? Eso es lo que significa la transfiguración. A través de su naturaleza humana alcanzan a ver detalles de su divinidad. ¿Por qué esto? Porque ellos también van a necesitar tener esa confianza para poder seguir caminando, porque les va a tocar ver y vivir momentos difíciles. Sin embargo, ¿cuándo sucede esto en la vida de Abraham y en la vida de los apóstoles? El Evangelio nos dice claramente: Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió el monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió. Es la oración el momento en el que los apóstoles
mejor dicho, en primer lugar, es la oración el momento en el que Jesús revela verdaderamente quién es y el momento en el que los apóstoles lo pueden verdaderamente percibir. Y lo que ellos ven en la oración es a este Jesús transfigurado que habla con Elías y Moisés. Y no es porque son personajes famosos del Antiguo Testamento, sino porque representan la ley y los profetas, las dos más grandes partes de la Biblia. Es decir, en la oración, la Biblia descubre quién es Jesús en realidad para los apóstoles, dándoles la fuerza para seguir caminando, para seguir dando los pasos siguientes, para llegar hasta el momento de la cruz del Calvario y sobre todo de la resurrección. Interesante que Pedro y los apóstoles están tan contentos que dicen: vamos aquí a hacer 3 tiendas de campaña para quedarnos, pero no es el momento, ¿no? Es decir, esta manifestación es para que agarren fuerzas, pero para que sigan caminando. Todo esto, como les digo, no es solamente para que sepamos lo que les pasó a los apóstoles, es para que aprendamos nosotros. Les decía, hemos dado el primer paso de Cuaresma. Ojalá que todos hayamos sido como Abraham, que realmente le hace caso a Dios, deja su casa y comienza este camino en serio. Y ya sabemos lo que significa, lo que la iglesia nos pide en este periodo de Cuaresma: dedicar tiempo a la oración, liberarnos de lo que nos atenaza, vivir la caridad. ¿Okay? Ojalá que lo hayamos hecho, porque es para los que hemos hecho esto que son estas lecturas. Pero a nosotros también nos puede llegar, y bueno, ¿y qué? Y es a nosotros a lo que nos dice el Señor Jesús, como a Abraham, como a los apóstoles, en la oración, el momento donde lo encontramos a Él y podemos descubrir el sentido de estarlo siguiendo, especialmente en este periodo de Cuaresma. Pero la oración nos permite ver realmente a quién estamos siguiendo y cómo lo estamos siguiendo, solo si escuchamos precisamente la voz de las Escrituras. Por eso es tan importante y tan central que la lectura de la palabra de Dios, sea en la Santa Misa, sea en nuestras casas, ocupe un lugar privilegiado en estos días, porque es allí donde descubrimos el sentido, donde encontramos la fuerza para mantener el ritmo, donde nos damos cuenta de que vale la pena, de que a quien estamos siguiendo no es uno cualquiera, y nos va a ayudar a pasar a través de las dificultades, la pasión, la muerte, como los discípulos, para llegar a la resurrección. Y fíjense que a nosotros también nos puede pasar a veces como los apóstoles, cuando nos tomamos en serio esto de la Cuaresma, pero de nuestra vida verdaderamente siguiendo al Señor, y descubrimos verdaderamente esta oración, y descubrimos y tenemos esta experiencia de Dios. A veces nos pasa como los apóstoles, que nos gustaría quedarnos allí, ¿no? Qué a gustitos está, vamos a quedarnos. Pero es ahí donde también a nosotros nos dice Dios que no es el lugar definitivo todavía, ¿no? Esto es una parada para agarrar fuerzas, pero sobre todo para seguir escuchándolo a Él, poniéndole atención, siguiéndolo de cerca. Entonces, si somos de esos que ya hemos dado este primer paso de la Cuaresma, nos la hemos tomado en serio y nos comenzamos también a preguntar y a lo mejor a cansar un poquito, imitemos también a los apóstoles, a Abraham, demos tiempo para encontrarnos con el Señor, para escucharlo, para que verdaderamente Él nos desvele, nos descubra por qué estamos haciendo, a quién estamos siguiendo, y que eso nos sirva para tener las fuerzas para seguir caminando, porque verdaderamente el premio final va a llegar solo cuando nos encontremos con Él. Pero de aquí a la Semana Santa y a la resurrección también hay un recorrido que el Señor nos invita a hacer, en el que nos invita también a acompañarlo y a ser transformados un poco más. Pero ese camino solo vamos a lograr concluirlo si
aceptamos estos momentos de encuentro con el Señor, el que Él nos dice: muy bien, ya diste el primer paso, qué bueno, mira, aquí estoy yo, no te dejo, aunque a ratos no me veas, estoy a tu lado, da el siguiente, ven, yo te sostengo. ¿De quién depende que podamos tener estos momentos? De nosotros. Él nos está simplemente esperando. Así que vamos a seguir este camino de Cuaresma, pero sobre todo vamos a seguirlo a Él, y démosle tiempo precisamente para que podamos percibirlo cerca de nosotros, para que cada vez que damos un paso Él nos pueda renovar interiormente y nosotros sintamos verdaderamente esa compañía que es la que al final de cuentas nos va a llevar hasta la meta final.